Bueno, vamos a hablar de la introducción a los principios del turismo sostenible. Los principios del turismo sostenible son la esencia, son el marco que nos van a dar a la actividad. En el 2024 se prevé que los viajes internacionales alcancen los niveles previo a la pandemia, incluso que aumenten un 2%. Ante este panorama es necesario tomar medidas urgentes de sostenibilidad. En el 2005, la Organización Mundial del Turismo, hoy Naciones Unidas Turismo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo acordaron los 12 principios que debían orientar al turismo sostenible. Y estos 12 principios son: la viabilidad económica. No hay posibilidad de desarrollar un destino o un emprendimiento si no es viable económicamente. ¿Pero por qué? Porque esta viabilidad económica me va a permitir que mi emprendimiento sea sostenido en el tiempo, ¿sí? Que prospere y sea sostenido en el tiempo. El segundo principio, la prosperidad local. Tenemos que generar comunidades prósperas y esto está íntimamente vinculado a la viabilidad económica. Estos dos principios anteriores deben desembocar en generar calidad en el empleo. El turismo debe ser un propulsor de mejores empleos, de salarios más dignos y también sin ningún tipo de discriminación. La equidad social es el cuarto principio y habla sobre una distribución equitativa para todos los sectores de esta comunidad anfitriona. Vamos ahora al quinto principio de sostenibilidad en turismo. La satisfacción del visitante. En turismo, este es uno de los pilares. Nosotros debemos trabajar para que la experiencia en mi destino, en mi emprendimiento de ese turista, sea satisfactoria, sea segura, sea original, se proteja el medio ambiente. Así es que este pilar realmente tenemos que trabajarlo. El otro principio que sigue es el control local. Siempre hablamos que la planificación turística debe ser desde y hacia la comunidad local. Por eso es tan importante que la comunidad local tome el control del destino turístico. Todos estos principios anteriores me van a generar el bienestar de la comunidad. Ustedes saben y conocen todos estos casos que están surgiendo de turismofobia en el mundo, donde la comunidad local se siente de alguna manera invadida por los turistas, llegando a generar situaciones realmente muy complejas. Por eso, a la hora de planificar un turismo, a la hora de desarrollar un emprendimiento, tenemos que trabajar en el bienestar de la comunidad. Otro de los temas es el respeto cultural. Y aquí entran en juego no solamente los aspectos tangibles de la cultura, como puede ser un monumento, una ruina, sino también el respeto a la forma de vida, a las historias, a las leyendas, a la forma de hacer. Y por último, llegamos a los últimos 4 principios que están más vinculados a lo que es el ambiente. El primero es la integridad del ecosistema. Todo emprendimiento turístico o la planificación de un destino tenemos que tener en cuenta la integridad del ecosistema. El otro principio es conservar la biodiversidad. Debemos trabajar y conservar a ultranza la biodiversidad, esta riqueza y este complemento entre flora y fauna. Eficiencia de los recursos es el anteúltimo de los principios y aquí vamos a trabajar sobre la eficiencia, por ejemplo, en el tema energético, en el tema del agua, ¿sí? Vamos a tener que tener en cuenta aquellos recursos que no son renovables o que son escasos. Entonces aquí tenemos que realmente trabajar con medidas de sostenibilidad ambiental. Y por último tenemos la pureza ambiental. Tratar de proteger, de conservar la pureza del aire, del agua, del suelo.
¿sí? Y con esto cerramos los 12 principios que van a ser el marco de la actividad del turismo sostenible. Así que los invito a que reflexionen si en sus emprendimientos, si en sus proyectos a futuro o en el destino que están gestionando, realmente se cumplen o aspiramos a trabajar sobre estos 12 principios de sostenibilidad turística. Y ahora vamos a tratar un tema muy interesante y muy vigente, que es la huella de carbono turística y cómo se mide. Se estima que el turismo es responsable del 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es debido o derivado fundamentalmente del gran uso del transporte aéreo y terrestre, ¿no es cierto? La OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, considera que los vuelos comerciales emiten entre el 2 y el 3% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Ahora bien, nosotros trabajando en turismo no podemos evitar los viajes aéreos internacionales o nacionales, pero sí podemos medir nuestra huella como viajeros y al medirla podemos tomar acciones para compensarla, para mitigarla o para reducirla. ¿Ustedes saben qué es la huella turística? Vamos a hacer una definición de la huella turística. La huella turística o la huella de carbono turística se refiere al impacto generado por las emisiones de gases de efecto invernadero que produce la actividad. ¿Qué incluye? Incluye aspectos como el transporte, tanto sea el transporte aéreo como el terrestre, la energía utilizada en los hoteles, la cadena de suministros de la gastronomía, las atracciones turísticas, así como la gestión de residuos e incluso hasta las compras locales que realiza el viajero en el destino. Así que tenemos esta huella turística que ahora sabemos de qué se trata, pero ahora vamos a ver qué son las calculadoras de huella turística. ¿Conocen ustedes estas calculadoras de huella turística? La empezaron a implementar las compañías aéreas y básicamente son herramientas gratuitas, están online a disposición de todos y nos permiten calcular cuál es el impacto que nuestros viajes generan en relación a la emisión de los gases de efecto invernadero. Ahora bien, ¿cómo funciona? Yo básicamente les voy a explicar aquí, pero tienen en el material de lectura gran cantidad de links donde ustedes van a poder interactuar, van a poder probar en un viaje imaginario cuánto van a emitir su futuro viaje, ¿sí? El turista, entramos a las calculadoras de huella turística. Como turista ingresamos los datos de la actividad que vamos a realizar. Por ejemplo, viajando de Frankfurt a Salta, ¿cuántos pasajeros van a ser? Si viajo en clase turista, si viajo en business o en primera, ¿cuántas personas? ¿Cuántos días de estadía se prevé estar en el destino? ¿Qué actividades voy a hacer? ¿Qué prestadores de servicio voy a elegir? ¿Qué tipo de alojamiento? ¿Voy a alojarme en un glamping, en un ecolodge, en un hotel 4 estrellas? E incluso hasta qué comida voy a elegir a lo largo de mi estadía en el destino turístico. Así que es muy interesante porque de cada una de las actividades surge un número. Ese número, la sumatoria de esos números de las distintas actividades, me van a dar la huella turística, es decir, esa huella que yo como viajero emití en mi viaje y en mi estadía. Ahora bien, yo como turista, o el turista, el viajero, puede medir su huella y lo que podemos es elegir cómo mitigarla, cómo reducirla o cómo compensarla. ¿Y cómo puedo compensar esa huella de turismo? Bueno, a través de programas específicos. Esos programas son, por ejemplo, de apoyo a reforestaciones, programas de apoyo a la conservación,
puede ser que elija reducir mi huella turística eligiendo alojamientos que cumplan con pautas de sostenibilidad. Puedo también comprar artesanías locales en vez de comprar artesanías industrializadas. Así que yo como turista puedo medir, reducir y compensar mi huella turística. Ahora bien, no solamente esta huella turística, este cálculo de huella turística se agota en el viajero. ¿Qué vamos a hacer nosotros como emprendedores, como funcionarios a cargo de un destino, para aplicar o implementar acciones concretas que efectivamente ayuden a reducir el tamaño de la huella? Así que tengamos atención que la huella turística tiene un fuerte componente generado desde el destino, aunque si bien las calculadoras lo miden desde los turistas. Así que debemos siempre ser conscientes y considerar ambas cuestiones. Probar como viajero cuánto emitiría, pero empezar a trabajar buenas prácticas, a implementar buenas prácticas en el destino o en mi emprendimiento para poder mitigar o reducir el tamaño de mi huella. Bien, ahora quiero compartirles un estudio muy interesante y relevante realmente que se hizo sobre las tendencias globales de empresas y destinos sostenibles. Tendencias globales sobre la elección de empresas sostenibles. Los turistas son cada vez más conscientes del impacto que generan sus viajes, tanto en el entorno natural como en las comunidades con las que interactúan, pasando de la intención a la acción. Es decir, hoy el viajero elige efectivamente destinos o empresas que implementen acciones reales, concretas y medibles. Ya no sirve decir que yo estoy cumpliendo o soy sostenible o ecológica. Hoy el turista nos exige que podamos certificar o que podamos realmente mostrar las acciones concretas que estamos realizando. Bien, quiero compartir entonces algunos datos que les van a sorprender. Booking.com acaba de lanzar la 8ª edición del informe sobre turismo sostenible. Se hizo en más de 33.000 personas en 35 países y regiones diferentes del mundo, con lo cual nos da un panorama global amplio y muy interesante. Le traje algunos de los datos más relevantes, por supuesto en el material de lectura tienen el informe completo si quieren descargarlo, analizarlo y estudiarlo en profundidad. Pero vamos a algunos datos que a mí también me sorprendieron. El 87% de los viajeros dice que es importante viajar de forma sostenible. Ahora bien, el 79% afirma que efectivamente quiere viajar de manera sostenible. No es solamente que lo piensa o que le parece importante, sino que efectivamente quiere viajar de forma sostenible para los próximos meses. 45% viaja fuera de temporada para evitar las aglomeraciones. Este me parece un dato interesante, teniendo en cuenta que el turismo tiene mucha estacionalidad. Entonces, hoy tenemos un 45% del mercado de los viajes que tiene intenciones y de hecho viaja fuera de temporada. Fíjense qué interesante para poder, como emprendedores, organizar propuestas interesantes y actividades que capten este perfil de turista o viajero. El 67% desea generar un impacto positivo. Esto es realmente sorprendente y no se veía tanto en décadas anteriores. Hoy, el viajero, el turista, es consciente que tiene que generar un impacto positivo en el lugar visitado. El 75% de los viajeros quieren que las empresas turísticas ofrezcan opciones sostenibles. ¿Sí?
Fíjense que nos están exigiendo, quiero empresas sostenibles. El 56% cree que no hay opciones o las suficientes opciones de viajes sostenibles. Y el 70%, que es una cifra alta, se sentiría mejor si al elegir alojamientos cuente ese alojamiento con una acreditación, una certificación o un sello de sostenibilidad. Fíjense que realmente estamos ante una comunidad viajera cada vez más comprometida con el turismo sostenible. Así es que yo los invito a reflexionar. ¿Qué vamos a hacer nosotros como emprendedores o como funcionarios a cargo de destinos para ser más sostenible? Y unido a esto, entonces yo les propongo algo. Les propongo que seamos actores, que seamos instrumentos de cambio en nuestros destinos y con nuestros proyectos. Y para ello vamos a conocer en la unidad 2 los criterios y las buenas prácticas existentes a nivel nacional y a nivel global y cómo podemos efectivamente implementarlas para el desarrollo de un turismo sostenible y regenerativo. Los espero en la unidad 2 y los invito a que reflexionemos sobre todo lo visto en la unidad 1. Muchas gracias.